Todas las novias temen su noche de bodas, pero para Lydia Hoya, el miedo no tenía que ver con la intimidad, tenía que ver con la supervivencia. Imagínate estar de pie ante el altar, mirando a los ojos a un hombre al que los rumores califican de monstruo, solo para darte cuenta de que el verdadero peligro está justo detrás de ti, arreglándote el velo. El 14 de octubre, en los oscuros pasillos de la finca Hoya, una madrastra hizo un cálculo fatal. Deslizó una dosis letal de acónito en el brindis de la novia, esperando un funeral por la mañana. Esperaba un cadáver. Lo que obtuvo fue una reina, porque cuando el rey vampiro probó el veneno en los labios de su novia, no llamó a un médico. Sonrió y dijo 5 palabras que cambiaron la historia. Bien, ahora es mi turno. Esta es la verdadera historia no contada de la masacre de la familia Graves. Las pesadas puertas de roble de la mansión Hoya nunca habían parecido tanto las fauces de una bestia como aquel lluvioso martes. Era un acuerdo, por supuesto. Estas cosas siempre ocurrían en los círculos de la alta sociedad del condado de Caldwell. Pero esto no era solo una fusión de cuentas bancarias. Era un sacrificio. Lydia Hoyer estaba de pie ante el espejo de cuerpo entero del ala de invitados, con las manos temblando tan violentamente que la seda de su vestido se ondulaba como el agua. Tenía 23 años, el pelo del color de las hojas otoñales quemadas y unos ojos que habían visto demasiado abandono como para albergar ningún destello de esperanza. «Deja de temblar», dijo una voz desde la puerta. «Pareces una masa asustada. Es patético». Beatrice Hoyer entró en la habitación. Era una mujer de rasgos angulosos y gustos caros, que llevaba un vestido de terciopelo esmeralda que costaba más que toda la educación de Lydia. Beatrice no era solo una madrastra, era la artífice de la miseria de Lydia desde el día en que el padre de ésta murió en circunstancias misteriosas 3 años antes. «Me matará, Beatrice», susurró Lydia, volviéndose hacia la mujer mayor. «Lucian Graves, dicen que no ha envejecido en 30 años. Dicen que la última criada que entró en Ironhall nunca salió». «No». Beatrice se rió. Un sonido hueco, como perlas golpeando un suelo de mármol. Se acercó con una copa de cristal llena de un vino añejo oscuro y rico. «No hagas caso a las supersticiones de los campesinos, querida. Lucien es excéntrico. A los hombres ricos se les permite serlo. Pagó las deudas de juego de tu padre y, a cambio, pidió una esposa del linaje Hoya. Deberías sentirte honrada». Le puso la copa en las frías manos a Lydia. «Bebe», le ordenó Beatrice, bajando la voz hasta un tono falsamente tranquilizador. «Es una tradición familiar, una mezcla de Pinot Noir y hierbas para calmar los nervios antes de que llegue el carruaje». Lydia miró el vino. Olía demasiado dulce, enmascarando un trasfondo metálico amargo. Dudó. «Por tu hermana». «Entonces», añadió Beatrice, jugando su carta ganadora, «si no sales por esa puerta y te casas con Graves, los acreedores vendrán a por la casa y la pobre y dulce Charlotte acabará en la calle. ¿Quieres eso?». Lydia cerró los ojos. Bebió. El líquido le quemó al bajar. Un fuego frío que se instaló en la boca del estómago. Casi inmediatamente, una oleada de mareo la invadió. «Buena chica», sonrió Beatrice, con los ojos brillantes de una malicia que solía ocultar. Ajustó el velo de Lydia, con los dedos deteniéndose cerca de su garganta. «Vas a protagonizar una hermosa tragedia». Lydia no entendió el comentario. Su visión se nubló. La habitación parecía inclinarse. «Me siento rara». «Son los nervios», descartó Beatrix, girando a Lydia hacia la puerta, donde se oía el pesado sonido de un carruaje, un auténtico carruaje del viejo mundo, que subía ruidosamente por el camino de entrada. «Ve, tu destino te espera». Mientras Lydia bajaba tambaleándose la gran escalera, sus piernas parecían de plomo. Su corazón latía con un ritmo errático y aterrador. No solo estaba nerviosa, se estaba muriendo, pero aún no lo sabía. Solo sabía que tenía que salvar a su hermana. Salió a la lluvia. El vehículo que la esperaba era completamente negro, tirado por 4 caballos que permanecían inmóviles de forma antinatural. El cochero,
Un hombre encorvado de piel pálida abrió la puerta sin decir palabra. Lidia se derrumbó en el asiento de terciopelo del interior. La puerta se cerró de golpe. Cuando el carruaje se puso en marcha, dejando atrás la mansión Joya, Lidia jadeó en busca de aire. Sentía la garganta cerrada. El ardor en el estómago se había convertido en unos espantosos retortijones. Beatrix, pensó, dándose cuenta de ello a través de la niebla del dolor. No quería que me casara. Quería que desapareciera. Si Lidia moría antes de que se consumara la noche de bodas, el contrato estipulaba que la deuda quedaba saldada, pero la finca Hoyer permanecía en manos de la familia, concretamente de Beatriz. Lidia era el cordero sacrificial y la matanza ya había comenzado. El viaje a Ironhall duró 1 hora, pero para Lidia fue una eternidad de asfixia. Cuando el carruaje se detuvo, apenas podía mover los dedos. Se le acumulaba espuma en las comisuras de la boca. Se abrió la puerta. La lluvia azotaba con fuerza. Una mano se introdujo en el interior, pálida, elegante, adornada con un anillo signado, con el escudo de un lobo y una rosa. «Mi novia», resonó una voz. No era fuerte, pero tenía un poder que hizo que los caballos echaran las orejas hacia atrás. Lidia intentó coger la mano, pero su cuerpo la traicionó. Se desplomó hacia adelante y cayó del carruaje. No golpeó la grava mojada. Unos brazos fuertes la atraparon al instante, sujetándola con una fuerza que parecía imposible para un hombre de complexión tan delgada. Levantó la vista y su mirada se posó en el rostro de Lucian Graves. Era aterradoramente hermoso. Pómulos afilados, piel blanca como el mármol y ojos que no eran marrones ni azules, sino de un dorado fundido y arremolinado. No parecía tener 40 años. No parecía humano. «¡Ayuda!». Lidia jadeó, y un hilo de sangre se escapó de sus labios para mezclarse con la lluvia. «¡Veneno!». Lucien no se asustó, no gritó pidiendo un médico. La sostuvo allí, en medio de la tormenta, con sus ojos dorados escaneando su rostro con una intensidad que parecía desnudar su alma. Se inclinó y olfateó el aire cerca de sus labios. «Wolfsbane», murmuró, con voz desprovista de sorpresa y concentrada en el nitrato de plata. Una mezcla cruda. Beatriz se carece de imaginación. El corazón de Lidia se aceleró. «Thump, thump, silencio». Se estaba desvaneciendo. La oscuridad se cerraba sobre ella desde los bordes de su visión. Agarró su solapa, desesperada. «Por favor, no quiero morir». Lucien sonrió. No era una sonrisa reconfortante. Era la sonrisa de un depredador que revelaba unos caninos ligeramente demasiado largos, ligeramente demasiado afilados. «Muere», se rió, un sonido oscuro que vibró contra su pecho. «Oh, mi querida Lidia, no vas a morir». Esa mujer pensaba que estaba deshaciéndose de basura. No se dio cuenta de que estaba entregando la cena. La tomó en sus brazos y la llevó sin esfuerzo por los enormes escalones de piedra del salón de hierro. Las enormes puertas se abrieron solas. El vestíbulo estaba frío, iluminado solo por velas. «Te envenenó para impedir la boda», dijo Lucien, caminando hacia una enorme chimenea. Pensó que una novia muerta disolvería el contrato, pero se olvidó de leer la letra pequeña del tratado firmado por tu bisabuelo en 1924. La conciencia de Lidia pendía de un hilo. Tratado de 1924. Lucien la acostó en un diván shah cubierto de pieles de animales. Se arrodilló a su lado. El veneno estaba deteniendo su corazón. Ella podía sentir el frío extendiéndose desde las yemas de los dedos hasta el centro de su cuerpo. «La sangre Joya es rara», susurró Lucien, apartándole un mechón de pelo húmedo de la frente. «Lleva el marcador, una peculiaridad genética inútil para los humanos, pero vital para nosotros». Se inclinó hacia ella. Sus ojos se volvieron de un rojo sangre intenso. «Si mueres como un humano, Beatriz ganará». «Te pudrirás en la tierra», dijo Lucien con voz hipnótica. «Pero si intervengo, si introduzco mi sangre en la tuya antes de que el corazón se detenga por completo, el veneno actuará como catalizador. Quemará la mortalidad». Lidia no podía hablar, solo podía mirar fijamente. «Ella intentó matarte», susurró Lucien contra su cuello. «Bien, ahora es mi turno».
No esperó permiso. No había tiempo. Lidia sintió un dolor agudo y punzante en la unión del cuello y el hombro. Luego, una sensación de succión. Él estaba bebiendo. Estaba drenando la sangre envenenada. Pero justo cuando el mundo se volvió completamente negro, la sensación cambió. Él se mordió la muñeca y presionó la herida contra los labios de ella. «Bebe, Lidia», le ordenó, con una voz que resonó en su mente como un trueno. «Bebe y reclama tu derecho de nacimiento». El instinto se apoderó de ella. Una hambre primitiva y voraz que nunca había conocido surgió en su interior. Se aferró a su muñeca. El líquido estaba caliente, tenía un sabor metálico y sabía a vida misma. Al tragar, el dolor de estómago desapareció. El frío fue sustituido por un fuego rugiente. Su corazón dejó de latir. Y entonces, con un violento estallido que resonó en toda la sala, volvió a latir, pero más lento y con más fuerza. Ya no estaba muriendo, estaba renacida. Lo primero que notó Lidia fue el sonido. Gota a gota, gota a gota. Era el sonido de la lluvia golpeando una hoja fuera de la ventana. Pero eso era imposible. La ventana estaba cerrada y las paredes del salón de hierro eran de piedra maciza de 1 metro de grosor. Sin embargo, podía oírlo tan claramente como si estuviera sucediendo dentro de su oído. Abrió los ojos. El mundo ya no era un borrón de tonos grises y apagados. Era hiperreal. Podía ver las motas de polvo bailando en un rayo de luz de luna. Podía ver los hilos individuales del dosel de terciopelo sobre su cama. Podía olerlo todo. El aroma de la cera vieja, la tierra húmeda del exterior, el olor metálico de la sangre seca y por debajo de todo ello, un rico aroma especiado que le hacía la boca agua. Cedro y clavo. Lidia se incorporó. Esperaba mareos, dolor, los calambres residuales del veneno. En cambio, se sentía poderosa. Su cuerpo se sentía ligero, enrollado como un resorte. Se miró las manos. Su piel estaba más pálida, luminosa en la habitación oscura. Sus uñas eran claras, duras y ligeramente puntiagudas. «Estás despierta». Lidia giró la cabeza bruscamente hacia la esquina de la habitación. El movimiento fue borroso, más rápido de lo humanamente posible. Lucien estaba sentado en un sillón de cuero de respaldo alto, con un libro sobre las rodillas. La observaba con la misma intensa curiosidad. Llevaba una camisa blanca impecable, con el cuello abierto, que dejaba ver una leve cicatriz en el cuello. «¿Qué me has hecho?» La voz de Lidia era diferente. Era más grave, más suave. Llamaba la atención. Lucien cerró el libro, las crónicas de la casa Valerius, y se levantó. «Te salvé, y al hacerlo te creé». Caminó hacia ella no con el paso depredador de la noche anterior, sino con la elegancia de un rey que se acerca a otra soberana. Se detuvo al pie de la cama. «Beatriz te administró una dosis letal de ajenjo. Estaba diseñada para paralizar tu sistema respiratorio», explicó Lucien con frialdad. «Drené la toxicidad, pero el daño ya estaba hecho. Tus órganos estaban fallando. Tenía 2 opciones: dejarte morir o darte la sangre». Lidia se tocó el cuello. La piel estaba suave. No había marcas de mordiscos. Ya se habían curado. «Soy un vampiro», afirmó. No era una pregunta. Era una constatación que se apoderó de ella con una calma aterradora. «Eres una novata», corrigió Lucien. «Pero sí, ahora eres de la noche. Perteneces a mi linaje, el linaje Valerius». Lidia balanceó las piernas por el borde de la cama y se puso de pie. Se sentía más alta. Caminó hacia el espejo. El reflejo que la miraba era ella, pero optimizada. Las ojeras habían desaparecido. Su cabello rojo parecía brillar, pero sus ojos eran de un violeta eléctrico penetrante. «¿Por qué?», preguntó, volviéndose hacia él. «¿Por qué me salvaste? Apenas me conocías. Solo era el pago de una deuda». La expresión de Lucien se ensombreció. Cruzó la habitación en un abrir y cerrar de ojos, quedándose a pocos centímetros de ella. Extendió la mano y le levantó la barbilla. «Porque Lidia Hoyer, desprecio el desperdicio y desprecio la traición», siseó suavemente. «Tu madrastra violó la santidad del compromiso. Intentó jugar en mi territorio. Me insultó enviando un cadáver a mi puerta.
Le rozó el labio inferior con el pulgar y añadió bajando la voz. Porque cuando te capturé, lo olí. La marca en tu sangre. Eres descendiente de la primera. Beatrice no solo intentó matar a su hijastra, intentó extinguir un linaje que no se había visto en 500 años. Lidia sintió una oleada de ira, no hacia él, sino hacia los recuerdos que le inundaban. La sonrisa falsa de Beatrix, el vino, la amenaza contra su hermana, Charlotte. ¿Charlotte? Lidia jadeó. Tiene a mi hermana. Si Beatriz cree que estoy muerta, cree que tú también lo estás. Lucien lo confirmó. Mi chofer regresó a la ciudad esta mañana. Corrió el rumor de que la chica Joya había sucumbido a un repentino fallo cardíaco al llegar. El funeral se celebrará mañana. Me ha matado, dijo Lidia, cerrando los puños. La madera del tocador que sostenía crujió y se astilló bajo su agarre. Bajó la mirada, sorprendida por su propia fuerza. Lucien le cogió la mano y le separó los dedos de la madera destrozada. No parecía enfadado, parecía encantado. Lo intentó, corrigió Lucien, pero ahora tenemos una ventaja. El mundo cree que Lydia Hoyer es un cadáver frío a la espera de ser enterrado. Beatriz cree que ha ganado. Cree que es dueña de la finca, del dinero y de tu hermana. Lucien se acercó a un armario y sacó un largo vestido negro de seda. Se lo lanzó. Ponte esto. El hambre pronto se hará sentir y debemos alimentarnos antes de viajar. ¿Viajar a dónde?, preguntó Lidia, agarrando la seda. Luciene se acercó a la ventana y la abrió de par en par, dejando que el viento nocturno entrara aullando en la habitación. La miró, con sus ojos dorados ardiendo con la promesa de venganza. A tu funeral, querida. Sería descortés que la novia no asistiera. El cementerio de Caldwell era un extenso paisaje de sauces llorones y granito desgastado. Un lugar donde la élite de la ciudad enterraba sus secretos junto con sus muertos. Volvía a llover, una fría llovizna que mojaba los caminos empedrados. Beatrice Hoyer estaba de pie bajo un gran paraguas negro, secándose los ojos con un pañuelo de encaje. Parecía la viva imagen del dolor, vestida con un impecable traje de mañana. A su lado, Charlotte, de 16 años, estaba realmente inconsolable. Su pequeño cuerpo temblaba por los sollozos, ajena a la superficial actuación que estaba montando su madrastra. Un pequeño grupo de la alta sociedad de Caldwell se había reunido alrededor de la cripta abierta de la familia Hoya. Murmuraban sus condolencias, cuchicheando sobre la tragedia de la joven novia que había fallecido en su noche de bodas. Una constitución tan delicada. Beatrice suspiró ruidosamente a la señora Albright, la esposa del director del banco. Mi pobre Lidia. Su corazón no pudo soportar la emoción. A 50 metros de distancia, ocultas por el grueso tronco de un antiguo roble, había dos figuras a las que no parecía importarles la lluvia. Lidia observaba su propio funeral. El surrealismo de la situación era casi abrumador, pero era aburrido en comparación con las otras sensaciones que la asaltaban. El aroma de la multitud era embriagador. Un rico tapiz de perfumes, lana húmeda y debajo de todo eso, el latido cálido y rítmico de 53 corazones vivos. El hambre era un dolor físico en la mandíbula, un carbón ardiente en el estómago. Era más difícil de controlar de lo que Lucien había hecho parecer. Paciencia, novata. La voz de Lucien era una baja vibración justo en su oído. Él estaba detrás de ella con la mano firmemente apoyada en la parte baja de su espalda, sujetándola. No te concentres en el hambre, en la ira. Lidia se concentró en Beatrice. Vio la leve sonrisa de Beatrice cuando pensaba que nadie la miraba. Vio cómo Beatrice se agarraba con demasiada fuerza el hombro de Charlotte, una carcelera disfrazada de guardiana. Le está haciendo daño a Charlotte, siseó Lidia, con sus ojos violetas brillando en la penumbra. Entonces ve y deténla, dijo Lucien, soltándola. Haz una entrada de la que hablarán durante un siglo. El sacerdote seguía parloteando sobre el polvo al polvo. Los portadores se preparaban para levantar el ataúd de caoba vacío. Espera. La voz no era un grito, pero atravesó la lluvia y las oraciones como un latigazo. Era profunda, resonante e imposible de ignorar. Todas las cabezas se giraron. Beatrice se quedó paralizada,
con el pañuelo suspendido cerca de la boca. Lydia salió de detrás del roble. Llevaba el vestido de seda negro que le había dado Lucien, ceñido a la cintura, que fluía alrededor de sus piernas como humo. No llevaba velo. Su pelo rojo, que normalmente Beatrice le recogía en severos moños, caía en cascada sobre sus hombros en ondas salvajes, pareciendo atrapar la escasa luz. Pero fue su forma de caminar lo que les dejó sin aliento. Lydia siempre había arrastrado los pies, tratando de pasar desapercibida. Ahora se deslizaba por la hierba mojada. Cada uno de sus movimientos tenía la elegancia de un depredador. «Lydia», susurró Charlotte, con el rostro pálido por la sorpresa. «Imposible», exclamó Beatrice, palideciendo bajo el maquillaje. Instintivamente, dio un paso atrás y casi tropieza con una lápida. «Tú», dijo el médico. Lydia se detuvo a 3 metros del grupo. El silencio era absoluto, salvo por la lluvia. El médico se equivocaba. «Madrastra», dijo Lydia, con una voz suave como el terciopelo y fría como el hielo. No parpadeó cuando la lluvia le golpeó la cara. «Parece que me he recuperado de forma milagrosa». Beatrice se recompuso. Era una depredadora en su propio derecho, del tipo social. «Esto es una broma de mal gusto». «¿Quién eres? Suplantar a los muertos es un delito grave». Lydia sonrió. Era la sonrisa que Lucien le había enseñado, un destello de dientes que prometía violencia. Se movió. En un segundo estaba a 3 metros de distancia. Al siguiente, estaba de pie justo delante de Beatrice. El movimiento fue un borrón, un desgarro en el aire. La multitud jadeó colectivamente, retrocediendo aterrorizada. Beatrice estaba paralizada. De cerca vio los cambios, la piel luminosa, los ojos violetas que no tenían calidez, solo un abismo. «¿Enviaste el pago restante al señor Graves?», preguntó Beatrice Lydia en voz baja, inclinándose para que solo Beatrice pudiera oírla. «Dado que el contrato matrimonial era nulo debido a mi muerte, supongo que te quedaste con el dinero destinado a saldar las deudas de mi padre». Beatrice intentó hablar, pero solo le salió un chillido. Lydia extendió la mano y tocó el collar de perlas que Beatrice llevaba alrededor del cuello, un collar que había pertenecido a la madre de Lydia. El collar se rompió con un chasquido seco y las perlas se esparcieron sobre la hierba húmeda y el barro. «Intentaste envenenarme con acónito», afirmó Lydia, alzando la voz para que la multitud pudiera oírla. «En mi noche de bodas, para quedarte con la finca, para quedarte con Charlotte». «Está loca», chilló Beatrice, recuperando la voz y señalando con un dedo tembloroso. Alguien llamó a la policía. Está trastornada por el dolor. Lydia se rió. Fue un sonido aterrador que erizó el vello de los brazos de los asistentes. «Estoy afligida, Beatrice. Estoy afligida por la chica que mataste anoche. Pero no te preocupes». Lydia agarró la muñeca de Beatrice. Su agarre era de hierro. Beatrice gritó de dolor al sentir cómo se le trituraban los huesos. Estaba débil. Lydia le susurró al oído a Beatrice, dejando que el hambre se reflejara en su voz. «Yo no lo estoy». De repente, Charlotte se liberó y se abalanzó sobre Lydia, sollozando. «Lydia, Dios mío, Lydia, estás viva». El contacto fue impactante. El calor de la piel de Charlotte, el frenético latido de su arteria corrupta contra el pecho de Lydia. Era abrumador. El hambre rugió. Lydia se tensó, con los colmillos ansiosos por descender. «No, ella no». Lydia empujó a Charlotte con más fuerza de la que pretendía. Charlotte tropezó, con aspecto herido y confundido. «¡Atrás, Charlotte!», jadeó Lydia, luchando contra sus propios instintos. «¡Aléjate de mí!». «Lydia», gritó Charlotte. Antes de que Lydia pudiera perder el control, una sombra cayó sobre ellas. Lucien Graves se materializó al lado de Lydia. No miró a la multitud, solo miró a Beatrice. «Señora Hoyer», dijo Lucien amablemente, «creo que ha habido un incumplimiento de contrato. Tenemos que discutir los términos de la renegociación». Beatrice miró al monstruo que había creado y al monstruo al que había intentado engañar. Se desmayó y cayó al barro. El viaje de vuelta a Ironhall fue silencioso. Lydia se sentó rígida en el carruaje, con las manos apretadas con tanta fuerza
que se le pusieron blancos los nudillos. La adrenalina del enfrentamiento se había desvanecido, dejando solo un vacío cavernoso y un hambre voraz. Cada vez que cerraba los ojos, veía el pulso latiendo en el cuello de Charlotte. Se odiaba a sí misma por ello. «Lo has hecho bien», dijo Lucien, rompiendo el silencio cuando el carruaje entró por las puertas de hierro de su finca. «Has mostrado moderación con la chica. Muchos novatos se habrían alimentado de lo primero que les tocara. Yo quería hacerlo», confesó Lidia con voz hueca. «Es mi hermana y quería arrancarle la garganta». «¿Qué soy?» «Eres una depredadora, Lidia. No te disculpes por tu naturaleza. Un león no se disculpa ante una gacela». El carruaje se detuvo. Lucien no la llevó al salón principal, sino a una sinuosa escalera de piedra oculta tras un tapiz. El aire se volvió más frío, con olor a tierra húmeda y algo metálico. Entraron en una enorme bodega, pero no era vino lo que se almacenaba en los cientos de botellas de cristal que cubrían las paredes. Era sangre, algunas etiquetadas por tipo, otras por donante, otras con fechas de hace décadas. Lucien se acercó a una sofisticada nevera y sacó una bolsa de sangre sellada. «Oh, negativo. El hambre te está matando porque tu cuerpo está gastando enormes cantidades de energía, reconfigurándose», explicó Lucien, rompiendo el sello y vertiendo el espeso líquido rojo oscuro en una copa de cristal. «Eres más fuerte que un vampiro normal». Lidia, el marcador de tu sangre reaccionó violentamente con el mío. «Necesitarás más combustible que la mayoría». Le entregó la copa. Lidia la miró con repugnancia y luego miró a Lucón. Sus ojos dorados eran inquebrantables. «Bebe, o la próxima vez que veas a tu hermana, no solo la alejarás». Eso la aterrorizó lo suficiente como para obedecer. Se llevó la copa a los labios. El olor era potente, rico en hierro. Tomó un sorbo. Fue explosivo. No sabía a sangre. Sabía a vida, a poder, a la combinación del chocolate más decadente y el brandy más fino. Vació la copa en segundos y jadeó, sintiendo cómo el dolor ardiente de su cuerpo se convertía en un zumbido soportable. Su visión se agudizó aún más. Se sentía invencible. «¿Mejor?», preguntó Lucien con una sonrisa burlona en los labios. «Sí», susurró ella, limpiándose una gota de los labios. Sintió una extraña oleada de gratitud hacia él, mezclada con miedo. Era su salvador y su corruptor. «Bien», porque Beatrice era el menor de nuestros problemas. Lucien le indicó que lo siguiera a una habitación contigua. Era un estudio lleno de mapas antiguos y modernas pantallas de ordenador que mostraban los mercados bursátiles y las noticias. «Beatrice es codiciosa, pero no es estúpida», dijo Lucien, paseándose por la habitación. «No se habría atrevido a enfrentarse a mí sola. Sabía lo del veneno para lobos. Sabía lo de la mezcla de nitrato de plata. Alguien le proporcionó las herramientas y la garantía de protección». «¿Quién?», preguntó Lidia, sintiendo una nueva oleada de ira protectora. Lucien se detuvo frente a una gran pantalla que mostraba el logotipo de una empresa. Una V, estilizada atravesada por un rayo. «El consorcio Bain», escupió Lucien el nombre como si fuera una maldición. «Son modernistas. Creen que debemos gobernar a la humanidad a través del comercio y la tecnología, viviendo en rascacielos de cristal y acero. Me desprecian a mí y a los que, como yo, se adhieren a las viejas costumbres, las costumbres de las sombras y los castillos de piedra. ¿Por qué ayudarían a Beatrice a matarme?». «Por tu padre». Lucien se volvió hacia ella. «Tu padre no era solo un jugador, Lidia. Era historiador. Descubrió algo sobre el linaje Joya. El marcador. No paras de mencionarlo. ¿Qué es? Es una anomalía genética, un retroceso al progenitor de nuestra especie. La sangre humana con el marcador es potente. Puede crear vampiros de inmenso poder, como tú». Lucien hizo una pausa, con expresión grave. «Pero si esa sangre se derrama en un ritual específico, también se puede usar para crear un arma diseñada para erradicarnos». Lidia se quedó helada. «¿Un arma?». «El consorcio Bain ya no quiere a ancianos poderosos como yo. Somos malos para los negocios. Quieren sintetizar el arma. Necesitaban un sujeto joya.
Beatrice probablemente les prometió tu cuerpo después de matarte a cambio de saldar las deudas y protegerse de mi venganza. La comprensión golpeó a Lidia como un golpe físico. Beatrice no solo la había vendido para casarla, la había vendido para que fuera asesinada y diseccionada por vampiros corporativos. Charlotte, susurró Lidia, horrorizada. Si estoy viva, si no pueden tenerme, se quedarán con la segunda mejor opción. Lucian terminó apretando la mandíbula. Tu hermana lleva la misma sangre. En ese momento, un teléfono en el escritorio de Lucian sonó. Lo levantó, escuchó por un momento y sus ojos se volvieron de un rojo brillante furioso. Golpeó el teléfono, rompiendo el escritorio antiguo. ¿Qué pasa?, preguntó Lidia. Era mi contacto en la ciudad, gruñó Lucien. Beatrice no volvió a casa después del funeral. Una camioneta negra perteneciente al consorcio vanidoso la recogió en las puertas del cementerio. La han llevado a su sede en el centro de la ciudad, la Torre de Cristal. ¿Y Charlotte?, preguntó Lidia, con un nudo de miedo en el estómago. Charlotte estaba en el coche con ella. Lidia no pensó, no planeó nada, simplemente actuó. Salió del sótano y subió las escaleras antes de que Lucien pudiera detenerla. Salió corriendo por la puerta principal de Iron Hall y se adentró en la noche. Miró hacia el lejano resplandor del horizonte de la ciudad. Tenía que llegar hasta Charlotte. Empezó a correr y luego saltó. No fue un salto humano. Se elevó 6 metros en el aire, superando sin esfuerzo los muros de la finca. Aterrizó agachada en la rama de un enorme pino, cuya madera crujió bajo el impacto. Miró sus manos, asombrada y aterrorizada por lo que era. Debajo de ella, Lucien salió a la escalera. La miró, encaramada en el árbol, recortada contra la luna. No parecía enfadado por su huida, parecía orgulloso. «Si vas a la guerra, Lidia», gritó Lucien con su voz llevada por el viento, «probablemente deberías llevar un arma». Lanzó algo brillante al aire. Lidia lo atrapó con reflejos de relámpago. Era una larga daga de acero ennegrecido con el mango envuelto en cuero. «Los guardias vanidosos llevan armadura», dijo Lucien con calma. «Vea por el cuello. Yo conseguiré el carruaje». Lidia miró las luces de la ciudad y luego volvió a mirar al monstruo que la había creado. «No necesito un carruaje», dijo. Se dio la vuelta y se lanzó a la noche, saltando de árbol en árbol, una sombra que se movía más rápido que un coche a toda velocidad, dirigiéndose directamente al corazón de la ciudad para dar caza a las personas que se atrevieron a tocar a su hermana. La sede del consorcio Vine se erigía como un fragmento de hielo dentado que atravesaba el horizonte de la ciudad. Eran 50 pisos de acero reforzado y vidrio polarizado, un monumento al vampiro moderno. Estéril, eficiente y sin alma. Lidia no entró por el vestíbulo. Ahora era una criatura instintiva y su instinto le decía que la puerta principal era una trampa mortal. En su lugar, escaló el exterior. Sus dedos, ahora duros como diamantes, encontraron apoyo en los microscópicos huecos entre los paneles de acero. El viento azotaba su cabello y su vestido, pero ella no sentía frío. Solo sentía la brújula ardiente en su sangre que apuntaba hacia Charlotte. Llegó a la planta 40, donde las señales de calor eran más densas. Con un solo golpe concentrado, destrozó la ventana reforzada. El cristal explotó hacia adentro como una bomba brillante. Lidia rodó sobre la lujosa alfombra del pasillo. Los fragmentos de cristal llovían a su alrededor. «Violación del sector 4», resonó una voz mecánica desde unos altavoces ocultos. Al instante, una puerta al final del pasillo se abrió de golpe. 6 hombres con equipo táctico salieron en tropel. No eran guardias de seguridad normales. Empuñaban rifles que zumbaban con un chirrido agudo. Balas ultravioletas, se dio cuenta Lidia. Lucien le había advertido sobre la luz solar comprimida. «Disparen». Lidia se movió. Para el ojo humano, simplemente habría desaparecido. Para los guardias, era una mancha borrosa de seda negra y violencia. La primera bala le rozó el hombro, chisporroteando contra su piel como un hierro candente. El dolor era cegador, ardiente, pero en lugar de ralentizarla, la enfureció. Acortó la distancia. No utilizó la daga que Lucien le había dado, utilizó sus manos. Agarró el cañón del primer rifle
y lo dobló hacia arriba cuando el guardia apretó el gatillo, enviando el disparo ultravioleta al techo. Con la otra mano le dio una bofetada. La fuerza lo lanzó 12 metros por el pasillo, estrellándolo contra las puertas del ascensor. Los otros guardias dudaron. Un error fatal. Lydia giró, un torbellino de agresividad. No luchaba como un soldado entrenado. Luchaba como un animal acorralado que protege a sus crías. Le dio una patada en las piernas al segundo guardia, oyendo el crujido de los huesos. Lanzó al tercer guardia contra la pared de yeso de la oficina. El objetivo es una entidad de clase A. Un guardia gritó por la radio, retrocediendo. «Es rápida, demasiado rápida». Levantó su arma, apuntando a su cabeza. ¡Bang! La cabeza del guardia se echó hacia atrás, pero Lydia no lo había tocado. Cayó, revelando a Lucien Graves de pie detrás de él en la puerta de la escalera. Sostenía una pistola de gran calibre humeante, una antigua Desert Eagle que parecía enorme en manos de cualquier otra persona, pero que encajaba perfectamente en las suyas. «Te fuiste temprano de la fiesta», Lucien dijo con voz arrastrada, pasando por encima del cuerpo. Miró a Lydia y se fijó en la quemadura de su hombro. Entrecerró los ojos y dijo, «Te han arañado, tienen luz solar en sus armas». Lydia jadeaba. La herida ya se estaba cerrando y salía vapor de su piel. «Son juguetes desagradables», coincidió Lucien, recargando con una elegancia despreocupada. Victor Vane carece de estilo, pero le encanta la tecnología. «Ven, la suite ejecutiva está en la planta 50, y Lydia, ella lo miró. «Deja de contenerte», dijo él en voz baja. «Estás intentando incapacitarlos. Si quieres salvar a tu hermana, debes dejar de pensar como un humano. Los humanos muestran misericordia. Los dioses no». Entonces se movieron juntos, un téndem mortal. Lucharon para abrirse camino por las 10 plantas restantes. Fue un ascenso brutal. Lucien era un maestro de la eficiencia. Cada disparo que hacía era mortal. Cada movimiento calculado. Lydia era puro poder. Cuando una pesada puerta blindada les bloqueó el paso en la planta 48, Lucien se hizo a un lado. «Es todo tuyo, mi reina», indicó con un gesto. Lydia colocó las manos sobre el acero de 10 centímetros de grosor. Visualizó la puerta como si fuera papel. Canalizó cada gota de la sangre que había consumido. Con un grito primitivo, empujó. El metal crujió, chirrió y luego se desprendió de sus bisagras, volando hacia adentro y aplastando las torretas automáticas que esperaban al otro lado. Entraron en el hueco del ascensor y saltaron los 2 últimos pisos hasta llegar al ático. Las puertas de la oficina del director general eran de cristal esmerilado. Lydia no llamó. Las abrió de una patada. La habitación era enorme y tenía vistas a toda la ciudad. En el centro, atada a una silla médica conectada a tubos y monitores, estaba Charlotte. Estaba inconsciente, con la piel pálida. De pie junto a ella había un hombre con un elegante traje gris, el pelo rubio peinado hacia atrás y unos ojos que parecían microchips. Victor Vane. Y sentada en el sofá de cuero con una copa de champán en la mano, estaba Beatrice. «Llegas tarde», dijo Victor, sin levantar la vista del monitor que estaba ajustando. «Te esperaba hace 10 minutos. Tu esposa es muy eficiente, Graves. Desordenada pero eficiente». «Aléjate de ella», gruñó Lydia, dando un paso adelante y sacando por fin su daga. Balbuceó Victor, levantando un mando a distancia. «Un botón y esta máquina inundará las venas de tu hermana con un coagulante concentrado. Tendrá un derrame cerebral al instante. Doloroso, desagradable». Lydia se quedó paralizada. Lucien le puso una mano en el brazo sujetándola. «Victor», dijo Lucien con una voz peligrosamente tranquila, «estás violando el tratado. El tratado es para viejos que se pudren en castillos», se burló Victor. Dio la vuelta a la silla y acarició el pelo de Charlotte con la mano. «El futuro pertenece a Síntesis. ¿Sabes qué es la sangre Hoyer, Lydia?» Los ojos de Lydia se posaron en Beatrice, que la miraba con una mezcla de miedo y satisfacción presumida. «Es un donante universal para los seres sobrenaturales», explicó Victor. «Con su sangre puedo crear un suero que nos permita caminar bajo el sol.
No más sombras. Seremos los depredadores alfa del día y de la noche. ¿Y el donante? Preguntó Lidia, con la voz temblorosa por la rabia contenida. Por desgracia, el proceso de extracción es terminal, respondió Víctor encogiéndose de hombros. Por eso Beatrice te vendió a mí primero. Eras la hermana mayor. Tenías una constitución más fuerte, pero luego moriste. O eso creíamos. Beatrice entró en pánico. Ofreció a la suplente. Yo no entré en pánico. Beatriz espetó, poniéndose de pie. Tomé una decisión comercial. Me prometiste la herencia y la inmunidad. Víctor. Beatrice, dijo Lidia, bajando la voz hasta ese tono hipnótico que usaba Lucien. Mírame. Beatriz dudó, luego miró a Lidia a los ojos. Mataste a mi padre. Lidia dijo, ¿no es así? Beatriz se burló, aunque su mano temblaba sobre la copa de vino. Tu padre fue un tonto. Descubrió lo que llevabais dentro. Quería ocultaros. Iba a excluirme del testamento para proteger su preciada línea de sangre. Hice lo que tenía que hacer para sobrevivir. Sobrevivir, repitió Lidia. Miró la máquina conectada a Charlotte. Los tubos eran rojos. Ya habían empezado a extraer sangre. Basta de charla, dijo Víctor, aburrido. Graves, puedes marcharte. No tengo nada contra la familia Valarios, siempre y cuando te mantengas al margen. Deja a la chica. Yo terminaré la extracción y tú podrás quedarte con tu novia. Lucien se rió. Era un sonido oscuro y retumbante que sacudió las paredes de cristal. ¿Crees que estoy aquí para negociar, Víctor? Me confundes con un hombre de negocios. Los ojos de Lucien comenzaron a sangrar carmesí. Soy un rey y has tocado a mi familia. Mátalos, gritó Víctor, pulsando un botón en su escritorio. Del techo cayeron torretas automáticas. Pero antes de que pudieran disparar, Lidia se movió. El aire del ático olía a ozono y a colonia cara, una mezcla que estaba a punto de ser abrumada por el olor a cobre. ¡Mátalos!, gritó Víctor Vane, apretando con el dedo el botón rojo de su escritorio de obsidiana. Las torretas automáticas cayeron de los paneles empotrados en el techo con un chirrido mecánico. Eran cañones automáticos de grado militar y legalmente equipados con sensores de rastreo. Pero Lucien Graves había estado luchando en guerras desde antes de que se inventara la pólvora. No corrió. Desapareció. Para el ojo humano fue un movimiento borroso. Para Lidia, cuya percepción se había acelerado por la sangre del rey, vio cada movimiento. Lucien se lanzó verticalmente, moviéndose más rápido de lo que los servomotores de las torretas podían seguir. Agarró el cañón del primer cañón, aplastando el acero templado como si fuera papel de aluminio, con un rugido que sacudió las paredes de cristal. Arrancó toda la unidad del techo, con cables chispeando y rompiéndose, y la lanzó contra la segunda torreta. La explosión reventó las ventanas del lado este de la sala, dejando que el viento huracanado y la lluvia de la tormenta se adentraran en la oficina. «¡Ocupaos de la chica!», gritó Víctor a sus guardias de élite. 3 hombres con pesadas armaduras tácticas empuñaban porras energizadas que crepitaban con electricidad azul. «Yo me encargaré del prototipo». Víctor no parecía asustado, parecía ansioso. Metió la mano en el bolsillo de su traje y sacó una jeringa llena de un líquido verde neón brillante. Se la clavó directamente en el cuello. «¿Qué es eso?». Lidia jadeó, interponiéndose entre los guardias y su hermana inconsciente. «Evolución, querida». Víctor gimió bajando el tono de voz una octava. «Vampirismo adrenalínico sintético. Toda la fuerza, sin alergia a la luz solar». El cuerpo de Víctor comenzó a convulsionarse. Su traje italiano a medida se rasgó por las costuras mientras sus músculos se hinchaban de forma antinatural. Su piel se volvió gris moteada y le salieron protuberancias óseas en la frente. Ya no era solo el director ejecutivo de una empresa. Era una pesadilla biológica descomunal. Lidia no tuvo tiempo de procesar el horror. Los 3 guardias se abalanzaron sobre ella. Eran profesionales. Se movían en formación triangular, blandiendo sus porras eléctricas. La primera porra rozó el brazo de Lidia. El dolor fue insoportable.
100.000 voltios diseñados para alterar el sistema nervioso de un vampiro. Lydia cayó de rodillas y su visión se volvió gris. «¡Sujeten al sujeto!», gritó uno de los guardias, dirigiéndose hacia la máquina conectada a Charlotte. Los tubos ahora pulsaban en rojo. La máquina estaba bombeando. Charlotte. El sonido de la bomba era un ritmo que se imponía al dolor. Thump his, thump his. Era el sonido de la vida de su hermana siendo robada. Lydia gritó, no un grito humano, sino un chillido agudo que rompió las copas de vino que quedaban en la barra lateral. No utilizó técnica, utilizó la rabia. Se lanzó desde su posición arrodillada y derribó al guardia más cercano a la máquina. Golpearon el suelo con fuerza, pero Lydia no se detuvo. Clavó el puño en la visera de su casco, y el impacto sonó como un disparo. El guardia quedó inconsciente. Ella se giró y le arrebató la porra eléctrica de la mano. Cuando el segundo guardia la atacó, ella lo esquivó y el choque eléctrico iluminó la habitación. Estaba aprendiendo. Su cuerpo recordaba un estilo de combate que nunca le habían enseñado. La memoria genética del linaje Valerius estaba despertando. Barrió la pierna del guardia y cuando cayó, le clavó la porra en el pecho. La armadura se cortocircuitó y su corazón se detuvo. «Dos menos», jadeó poniéndose de pie. Pero la tercera amenaza no era un guardia, era Victor. Había esquivado a Lucien, que en ese momento se enfrentaba a una segunda oleada de seguridad en el ascensor, y se abalanzó directamente sobre Lydia. Se movía con el peso de un tren de mercancías. Le dio una bofetada, un golpe que la levantó del suelo y la estrelló contra la pesada estantería de caoba. Los libros y las astillas llovieron sobre ella. Lydia tosió, saboreando la sangre. Tenía las costillas rotas. Podía sentir cómo se unían de nuevo. Una sensación nauseabunda de huesos triturados. «Tienes espíritu», gruñó Víctor, elevándose sobre ella. Ahora medía 2,13 metros, una monstruosidad de la ciencia y el pecado. «Pero eres una novata. Actúas por instinto. Yo actúo por cálculo». Se agachó, la agarró por el cuello y la levantó en el aire. Su agarre era como una prensa hidráulica. Lydia le arañó el brazo, pero su piel era como hormigón. «¡Mira!», siseó Víctor, girando su cabeza hacia la silla médica. «¡Mira cómo tu hermana se desvanece!». La máquina pitó. La bolsa estaba medio llena. La cara de Charlotte estaba blanca como la leche. Lydia no podía respirar. Su visión se redujo a un túnel. Miró más allá de Víctor y cruzó la mirada con Lucien al otro lado de la habitación. El rey vampiro estaba rodeado de 6 cadáveres, con la camisa blanca manchada de sangre. Vio su situación. No gritó. Simplemente se tocó el pecho, justo sobre el corazón, y luego señaló el suelo. El arma, la daga que Lucien le había dado, se le había caído cuando Víctor la golpeó. Estaba tirada en la alfombra, a 1 metro de distancia. Lydia dejó de forcejear. Se quedó flácida. Víctor, sintiendo su resignación, sonrió, mostrando hileras de dientes cerrados. «Chica lista, la aceptación es la última etapa del duelo». «No», jadeó Lydia, con voz apenas audible. «Es negociación». «¿Qué? Estoy negociando», susurró Lydia, con los ojos violetas brillando con una intensidad repentina y cegadora. «Mi dolor por el tuyo». No intentó liberarse de su agarre. En cambio, canalizó toda su fuerza en las piernas y le dio una patada, no en el pecho, sino en la rodilla, de lado. El sonido de la articulación rompiéndose fue más fuerte que la tormenta exterior. Víctor aulló, perdiendo el equilibrio. Tropecó y la soltó. Lydia cayó al suelo y rodó. No intentó levantarse. Se apresuró a buscar la daga. Sus dedos se cerraron alrededor de la empuñadura envuelta en cuero, justo cuando Víctor rugió y se abalanzó sobre ella con sus garras. Lydia rodó sobre su espalda y empujó la hoja hacia arriba. No fue un golpe al azar. Apuntó al punto débil debajo de la caja torácica, inclinándose hacia el corazón, tal y como Lucien le había enseñado. La hoja se hundió hasta la empuñadura. Víctor se quedó paralizado. El brillo verde neón de sus venas parpadeó. Miró el mango que sobresalía de su pecho con una expresión de auténtica confusión. «¿El tratado?»,
balbuceó, mientras la sangre negra brotaba de su boca. Está cancelado, terminó Lydia. Giró la hoja. Victor Vane se convulsionó violentamente. El cóctel químico de su organismo reaccionó con el antiguo metal de la hoja Valarius. No solo murió, se desintegró. Su piel se agrietó como barro seco, convirtiéndose en cenizas en segundos, dejando solo un montón de polvo y un traje destrozado sobre la costosa alfombra persa. Lydia se quedó tendida en el suelo un momento, jadeando en busca de aire, con la adrenalina cayendo en picado y golpeándola como un peso físico, pero el pitido de la máquina la obligó a levantarse. Se arrastró hasta la silla médica, agarró el cable de alimentación y lo arrancó de la pared. La máquina dejó de funcionar. Arrancó la vía intravenosa del brazo de Charlotte y presionó con el pulgar la herida punzante para detener la hemorragia. Charlie, susurró, alisando el cabello de su hermana. Charlie, despierta. Charlotte gimió y parpadeó. Lydia, hace frío. Lo sé. Estoy aquí contigo. La habitación quedó en silencio, salvo por el silbido del viento a través de las ventanas rotas. Lucen se acercó, pisando con elegancia los escombros. Miró el montón de cenizas que había sido Victor Vane y luego a Lydia. Estuvo bien, dijo, aunque sus ojos brillaban con un orgullo feroz. Un poco desordenado al bajar, pero estuvo bien. Estaba drogado con esteroides, replicó Lydia, con voz temblorosa mientras se ponía de pie, manteniendo una mano protectora sobre el hombro de Charlotte. Era un tramposo, corrigió Lucien, y los tramposos siempre acaban perdiendo. Entonces se oyó un pequeño ruido en la esquina de la habitación. Un gemido. Lydia se volvió. Casi lo había olvidado. Beatrice Joya estaba acurrucada detrás de los restos del sofá, abrazándose las rodillas contra el pecho. Su rostro era una máscara de terror, con el maquillaje corriéndole en rayas oscuras por las mejillas. Había presenciado toda la masacre. Había visto a su hijastra destrozar a un hombre. Lydia se acercó a ella. Sus pasos eran silenciosos sobre la alfombra. Estaba cubierta de polvo, cristales y sangre. Parecía una pesadilla hecha realidad. Lydia, sollozó Beatriz, levantando las manos. Por favor, yo no sabía. Él me obligó. Víctor me obligó. Lydia se detuvo a medio metro de distancia. Miró a la mujer que había hecho su vida un infierno durante 3 años. La mujer que había sonreído mientras le entregaba una copa envenenada. Levántate, ordenó Lydia. Su voz no era alta, pero tenía un peso que obligaba a obedecer. Beatrice se puso en pie a toda prisa, temblando tanto que le castañeteaban los dientes. Te devolveré todo. La casa, las cuentas. Tengo dinero en las Islas Caimán. Es tuyo. Solo déjame marchar. Lydia extendió la mano. Beatrice se estremeció, esperando un golpe. En cambio, Lydia le enderezó suavemente el collar de diamantes. ¿Crees que esto es por dinero, Beatriz? Preguntó Lydia en voz baja. Intentaste vender a mi hermana por piezas de repuesto. Intentaba salvarnos de la bancarrota. Intentaba salvarte a ti misma, corrigió Lydia. Se acercó a la barra lateral. Milagrosamente, una botella de vino había sobrevivido a la destrucción. Un Cabernet añejo de 1995. Lydia lo descorchó con un solo giro de sus dedos. No se molestó en buscar una copa. Le tendió la botella a Beatriz. Bebe, dijo Lydia. Beatriz miró fijamente la botella. ¿Lo está? ¿Está envenenado? El destino tiene sentido del humor, ¿no? Lydia se divirtió. Pero no necesito veneno para destruirte. Beatriz tomó la botella con manos temblorosas. Dio un trago y el vino le cayó por la barbilla. Bien, dijo Lydia. Ahora, esto es lo que va a pasar. Vas a salir de este edificio. Vas a conducir directamente a la comisaría central. Vas a confesar. ¿Confesar qué? Susurró Beatriz. ¿Todo? Dijo Lydia con los ojos brillando de color violeta. Se inclinó hacia ella, invadiendo su espacio personal. Confesarás el asesinato de mi padre. Confesarás el intento de envenenamiento de tu hijastra y confesarás el fraude relacionado con la finca Joya. No me creerán, tartamudeó Beatriz. Tengo abogados. Sonrió Lydia, y por primera vez, sus colmillos se mostraron por completo, brillando en la tenue luz.
Puso la mano sobre el hombro de Beatrix, clavándole las uñas lo suficiente como para sacarle una sola gota de sangre. «Te creerán porque estarás desesperada por una celda», le susurró Lidia al oído. «Porque sabes que si no estás en una jaula, yo estaré aquí fuera, en la oscuridad, vigilándote». Beatrix abrió mucho los ojos. Entendió que la prisión no era un castigo, era un refugio. «Vete», dijo Lidia. Beatriz se echó a correr. Tropiezó con los escombros, perdió un zapato y no se detuvo a recogerlo. Huyó del ático como si el mismísimo diablo la persiguiera. Lidia la vio alejarse y la ira finalmente se desvaneció, dejando paso a una fría y dura determinación. «No durará ni una semana en prisión», señaló Lucía acercándose a ella. «Durará», dijo Lidia. «El miedo es un poderoso motivador». Se volvió hacia Charlotte. Su hermana estaba ahora sentada, mirando a su alrededor con los ojos muy abiertos y confundidos. Charlotte miró a Lucien, luego a Lidia. «A la sangre, los colmillos, la destrucción». «Lidia», susurró Charlotte. «Eres...» «Soy un monstruo, Charlie», dijo Lidia, con la voz ligeramente quebrada. Se preparó para el rechazo. Se preparó para que su hermana gritara y huyera. Pero Charlotte se levantó. Caminó con piernas temblorosas. Extendió la mano y tocó la mejilla fría y pálida de Lidia. «No eres un monstruo», dijo Charlotte con firmeza. «Eres la que volvió por mí». Lidia cerró los ojos y se inclinó hacia el contacto. Por primera vez desde la boda, sintió un latido que no era el suyo. Era cálido, era seguro. Luciane puso una mano sobre el hombro de Lidia. «El sol saldrá en una hora. Tenemos que irnos». Lidia abrió los ojos. Miró las luces de la ciudad que se extendían debajo de ellas. El mundo se despertaba, ajeno a la guerra que acababa de librarse en el cielo. Ella ya no formaba parte de ese mundo diurno. Ahora pertenecía a la noche. Pertenecía al poder, al hambre y al hombre que estaba a su lado. «Vamos a casa», dijo Lidia. Tomó la mano de Charlotte con la izquierda y la de Lucien con la derecha. Caminaron hacia el ascensor, dejando atrás las ruinas del Imperio Vine. 6 meses después, los rumores en los bajos fondos criminales del condado de Caldwell habían cambiado. Ya no hablaban de Lucien Graves como el único terror de la noche. Hablaban del dúo, el rey y su reina roja. Beatrix Hoyer se había declarado culpable de todos los cargos. Actualmente se encontraba en régimen de aislamiento, por petición propia. Se negaba a que apagaran las luces de su celda. En la gran biblioteca de Iron Hall crepitaba el fuego. Charlotte, totalmente recuperada y la mejor de su clase en su nueva escuela privada, hacía los deberes en la pesada mesa de roble. Sabía lo que era su hermana. Sabía lo que era Lucien y sabía que era la niña más protegida del planeta. Lidia estaba en el balcón, contemplando la salida de la luna. Llevaba un vestido de terciopelo azul medianoche. Hizo girar una copa de O negativo, disfrutando del bouquet. Lucien salió de las sombras y la rodeó con sus brazos por la cintura. «El consejo solicita una audiencia», le susurró al oído. «Están nerviosos. Dicen que la dinastía Oya se está volviendo demasiado dominante». Lidia sonrió, observando cómo la niebla se extendía por los terrenos de la finca. «Que estén nerviosos», dijo en voz baja. «El miedo mantiene la paz». «Suenas como una reina», dijo Lucien, besándole el cuello. «Aprendí de la mejor». Lidia se giró entre sus brazos. La niña asustada que había bebido veneno para salvar a su familia era un recuerdo lejano, un fantasma de una vida anterior. En su lugar había una mujer que había atravesado la muerte y había salido al otro lado con una corona. «Bien». Lucien sonrió, con sus ojos dorados brillando. «Ahora es nuestro turno». Se quedaron juntos bajo la luz de la luna, eternos, inquebrantables y absolutamente letales. Y así llegamos al final de la transformación de Lidia Oya Unar Moden, de novia sacrificada a reina vampira del inframundo. No solo sobrevivió a la trampa de su madrastra, desmanteló todo el tablero. Es una historia que demuestra que incluso los venenos más oscuros pueden convertirse en poder si se tiene la voluntad de sobrevivir. Espero que se hayan emocionado cuando finalmente se enfrentó a Beatriz. A mí sí, si te ha gustado esta larga y dramática historia, dale a este video un gran me gusta
y compártelo con un amigo al que le gusten los buenos giros de venganza. Y, en serio, si aún no lo has hecho, suscríbete y haz clic en el icono de la campana. La semana que viene tenemos una nueva historia sobre un multimillonario que se da cuenta de que su salvadora sin hogar es en realidad su esposa perdida hace mucho tiempo. No te lo querrás perder. Gracias por vernos y que descanses.